De chiquito le tenías miedo a la oscuridad y a la chancla de tu jefa, pero ahora de grande le tienes pavor a que se te caliente el carro. Por eso hoy vamos a hablar de cómo mantener y mejorar tu sistema de enfriamiento para que nunca se te caliente tu corcholata, gordo. Y aguas, porque de pasada vamos a desmentir unos temas que lo más seguro sigues creyendo. Dependiendo del tipo de carro que tengas, puede ser que el tema de sobrecalentamiento sea un problema muy común. Más o menos como a mí me pasó. Yo me acuerdo que tenía una Jeep Cherokee XJ 1994 que era más calenturienta que tu compadre, que apenas cobre el aguinaldo se lo quiere ir a gastar todo con las cariñosas, güey. Y es que en serio, esas Cherokees tenían la fama de que el sistema de enfriamiento muy apenas podía con las necesidades normales de la camioneta. Ahora, si te ponías a hacer off-road, o en mi caso que yo hacía rock crawling, y además si las modificabas o si tenías algo mal en tu sistema de enfriamiento, estabas destinado a tener un montonal de problemas, gordo. Y es que en serio, se descomponían los ventiladores eléctricos. Después el fan clutch podía hacer que no jalara tanto aire. Además de eso, tendían a taparse mucho las líneas de enfriamiento. Y en general era una troca que había raza que estaba dispuesta hasta cortarles el cofre con tal de poder desplazar el calor que se generaba en la bahía. Y si no te ponías las pilas, en una sobrecalentada podías causarle daños catastróficos a tu motor o a tu transmisión. Y eso que los dos eran muy aguantadores. Ahora imagínate, güey, ¿cómo vas a mantener frío tu plataforma si estás medio loco y lo único que te gusta es irle pisando a fondo? Por eso es bien importante que entiendas cómo funciona el sistema de enfriamiento, que sepas cuáles son sus componentes más críticos y que de la misma manera sepas que si vas a hacer algo mucho más agresivo, tengas la capacidad de modificarlo para que tu corcholata no te vaya a andar dejando tirado en la pista o en la calle, güey. Primero, un sistema de enfriamiento en su forma más básica va a estar impulsando un fluido que generalmente se utiliza refrigerante o agua a través de pasajes dedicados que tiene el motor y las cabezas. Ahora, esto se hace para que ese fluido o ese refrigerante intercambie calor con el motor, por lo que el motor se va a enfriar y el fluido se va a calentar. Ahora, ese fluido que viene más caliente va a salir del motor y va a entrar a un radiador, que es básicamente otro intercambiador de temperatura. Pero aquí lo que va a pasar es que el fluido va a intercambiar temperatura con el aire, por lo que el aire se va a calentar y el fluido se va a enfriar. Y una vez sale del radiador, ese fluido regresa a la bomba y este ciclo se repite infinitamente mientras el motor esté encendido. Suena bien simple, ¿verdad? Y la verdad es que sí lo es. El sistema no tiene tantas complicaciones. Lo que es complicado es controlar todas las variables externas e internas del sistema y hacer que funcionen correctamente. Como por ejemplo el tamaño de tu radiador, la carga a la cual estás exigiendo tu motor y tu sistema, la temperatura ambiente, el tipo de fluido e incluso hasta la relación de aire y combustible que estés mandándole a tu motor. Todo este tipo de cosas van a afectar el cómo funciona y el si es posible que se recaliente o si es un sistema que va a aguantar ese tipo de uso. Por eso, como base, la primera recomendación que yo les doy es que tu sistema de enfriamiento tiene que estar funcionando de una manera óptima. Eso quiere decir que si tu carro es original y le das el uso normal, por lo menos debe estar en condiciones como salió de agencia. Y eso va a asegurarte que no tengas problemas. Pero aquí el chiste es que tienes que darle los mantenimientos necesarios para que tu sistema esté en condiciones óptimas. Y la verdad, el mantenimiento que se le debe hacer a un sistema de enfriamiento no es muy complicado. Primero, asegúrate que estés utilizando el refrigerante correcto y además que este refrigerante esté en buenas condiciones, porque ¿qué crees? Los refrigerantes también se van degradando en el sistema. Mi compadre César Velasco tiene unos excelentes videos explicando estos para que le eches un ojo. Y en caso de que tu refrigerante ya necesite un cambio, lo más importante es que le pongas un refrigerante del mismo tipo del que está utilizando tu auto. Porque hay varios tipos y dependiendo de qué tipo de refrigerante sea, va a tener diferentes propiedades. Entonces quieres un refrigerante que te asegure que tiene la capacidad de funcionar bien en tu sistema.
Y además de eso, algo que es sumamente importante es sacarle todo el aire al sistema. Como tú le tiraste todo el refrigerante, se va a quedar mucho aire, entonces cuando le rellenas de nuevo, puede ser que queden burbujas de aire en algunos lados. Y las burbujas de aire es uno de los peores enemigos de cualquier sistema de refrigeración, porque si esta burbuja se pasa en alguna parte como la bomba, va a hacer que ese fluido no se mueva. O si está en alguna manguera o en alguna parte ahí medio escondidilla, va a hacer que el coeficiente de enfriamiento de tu sistema baje muchísimo. También asegúrate de que la banda de accesorios esté en buenas condiciones. O depende también del tipo de vehículo que traigas. Puede ser que se mueva con la banda de distribución o que se mueva con cadenas internas en el motor. Cualquiera de estas dos estás tronado si tienes algún problema, porque si se te rompe la distribución o una cadena dentro del motor, ya te la sabes. Pero en el mayor de los casos, las bombas de agua se mueven a través de la banda de accesorios. Entonces aquí tú tienes que asegurarte de que tu banda de accesorios esté bien. Porque ¿qué crees que pasa si se rompe tu banda de accesorios? Lo más seguro es que el motor va a seguir funcionando y si no tienes colmillo y no te diste cuenta de lo que pasó, vas a seguir corriendo tu motor hasta que puedas generarle un problema permanente. Y es que otra vez, si no hay banda de accesorios, no hay bomba de agua, el agua se queda estancada, el motor no hace intercambios de temperatura y tu motor va gordo. Otra que es una de las cosas que a muchos le dan lata y no tienen idea que se tiene que revisar es el tapón del radiador o el tapón del recuperador. Depende de cómo venga tu sistema, si es un sistema abierto o cerrado. Pero aquí el punto es que el tapón está diseñado para dejar salir el exceso de presión. Pero cuando los tapones están muy maltratados o ya están muy viejos, lo que va a pasar es que ya no va a tener la misma resistencia. Entonces ese tapón va a dejar salir la presión mucho antes de lo indicado, por lo que tu fluido o tu refrigerante va a empezar a hervir a menor temperatura, lo cual va a hacer que tu coeficiente de enfriamiento se mande al carajo. Por eso es bien importante que si se te empieza a calentar el carro, revises que tu tapón está en buenas condiciones. Es lo más barato y es lo primero que a mí me gusta cambiar si un carro se está calentando. Cambia el tapón, ponle un tapón bueno con las especificaciones originales y muchas de las veces eso va a solucionar tu problema. Y ahora, siguiendo esta misma línea, tenemos que asegurarnos de que no haya absolutamente ninguna fuga en el sistema, porque va a pasar lo mismo. Si tienes una fuguita, por más pequeña que sea, si está en el radiador, si está en alguna conexión, si está en la toma de agua, si está en alguna manguera, va a hacer que la presión del sistema se escape y esto va a hacer que el refrigerante hierva y lo mismo que te acabo de decir con el tapón. Así que bien importante, si está fugando algo de refrigerante, ponte las pilas antes de que se te destruya tu motor. Y la otra, asegúrate de que tu termostato esté funcionando correctamente y nunca, pero nunca se te vaya a ocurrir eliminarlo del sistema. Este es el primer mito que vamos a tocar y es que hay mucha gente que cree que el termostato es una restricción, porque el trabajo del termostato es hacer que el flujo del agua se detenga cuando el motor no está en su temperatura de trabajo. Entonces va a ocasionar que la temperatura suba y el motor pueda llegar a su temperatura de trabajo más rápido. Y aquí es en donde está el truco. Los motores tienen un rango de temperatura de trabajo. No les gusta ni trabajar más frío ni trabajar más caliente. Por eso es bien importante el termostato. Te ayuda a llegar a esa temperatura de trabajo mucho más rápido y así tu motor va a trabajar más eficiente. Ahora, hay gente que se lo quita pensando en que le voy a quitar esa restricción, va a pasar más flujo de agua, por lo tanto mi motor va a trabajar más frío y así no voy a tener nunca problemas de recalentamiento. ¿Y qué crees? Esto no es correcto, gordo, porque lo que vas a hacer es que vas a quitar una restricción del sistema y el refrigerante va a poder fluir mucho más rápido. Esto va a ocasionar que no pueda intercambiar la suficiente temperatura. Eso quiere decir que cuando pase por el motor no va a enfriar el motor lo suficiente y no se va a calentar el refrigerante lo suficiente. Y luego cuando pase por el radiador no va a calentar el radiador suficientemente y no se va a enfriar el refrigerante suficientemente, por lo cual vas a bajar el coeficiente de enfriamiento que tiene tu sistema. Así que nunca, pero nunca le quites el termostato, a menos de que lo hagas de la manera correcta, que ahorita vamos a hablar de ellas en las modificaciones.
Pero bueno, yo creo que ya entendiste. Básicamente, el traer el sistema de enfriamiento funcionando al 100% va a asegurar que tu carro, si lo tratas normalmente y no está modificado, no tengas problemas de recalentamiento. El tema aquí es ¿qué hacer cuando ya le metí todos los chochos de la farmacia? Si tu corcholata ya está modificada o estás pensando en modificarla, mejorar el sistema de enfriamiento es algo que debes de considerar seriamente. Porque otra vez, tu motor original y tu sistema de enfriamiento original está diseñado para hacer un cierto tipo de trabajo. Si tú empiezas a exigir ese sistema de más porque estás haciendo cosas diferentes o porque modificaste el motor, posiblemente vas a hacer que el sistema no sea suficiente. Y más aún cuando te lo llevas a las picas y ya es la 15ª vez que te ponen arrastrada la caribita correlona, pero según tú, la que sigue es la buena y ahora sí te la vas a enchorizar. Manches, gordo, pobre de tu carro, güey. Imagínate ser su dueño. Así que vamos por la primera modificación que yo recomiendo y es una de las que muchas personas no toman en cuenta. Cambiar tu bomba de agua por una de alto rendimiento. Y es que las bombas de agua están diseñadas para mover cierto volumen de ese fluido refrigerante sobre el motor y eso lo hacen a determinadas revoluciones. Por lo tanto, si tú cambias las revoluciones a las que constantemente vas a estar trabajando ese motor, posiblemente hagas que tu bomba de agua ya no funcione en su rango óptimo. Aquí vienen las bombas de agua de aftermarket. Estas bombas de agua están diseñadas primero con impulsores mucho más eficientes, por lo tanto vas a poder mover el volumen de mejor manera. Y además tienen mejor diseño para trabajar en altas revoluciones. Que esto es algo bien peligroso con las bombas de agua originales, porque lo que pasa es que el impulsor está diseñado para trabajar en cierto rango de revoluciones y si tú constantemente estás trabajando en el rango alto de revoluciones, vas a hacer que esa bomba pierda mucho su eficiencia e incluso puedes llegar a ocasionar cavitaciones en el fluido, lo que va a hacer que esa bomba se flote. Y sí, ya sé que lo más seguro es que no me entendiste, pero te voy a explicar. El impulsor está girando pero tan rápido que el fluido, en vez de moverse, se va a empezar a hacer espumoso. Y esto va a ocasionar que baje mucho la eficiencia por la que se está moviendo. Esto nos pasa mucho tanto en las bombas hidráulicas como en los frenos cuando superas el límite de temperatura y en los sistemas de enfriamiento. Ahora, para esto te ayuda mucho la bomba de agua de aftermarket. Pero si el tipo de proyecto que estás haciendo es un proyecto que se enfoca mucho a estar a altas revoluciones, más o menos como un proyecto de drift, un proyecto de rally o un proyecto de track, de pista, de curvas, lo que puedes hacer es hacer un sistema underdrive. Y el sistema underdrive a lo que se refiere es que tú vas a cambiar la polea del cigüeñal que mueve tu banda de accesorios y mueve también tu bomba de agua por una polea más pequeña. Esto va a hacer primero que ganes potencia. Sí, le vas a quitar menos power a tu motor porque vas a hacer que los accesorios se muevan de una manera más lenta. Por lo tanto, vas a bajar el rango de revoluciones de tu bomba y puede ser que trabaje mucho más eficiente. Y también puedes cambiar la polea de tu bomba por una polea más grande. Esto va a hacer que la bomba de agua gire a velocidades más bajas y vas a obtener lo mismo. Ahora aquí es un tema que tú tienes que decidir si solamente haces el underdrive o solamente le pones la polea más grande o incluso haces una combinación de underdrive con polea más grande para que tu bomba de agua funcione perfecto. Otra modificación muy buena es cambiar las mangueras. Y es que en serio, hay mucha raza que trae mangueras bien corrientes en sus carros. Y eso puede ocasionarte que esas mangueras se expandan con la presión. Y realmente la expansión no es tan peligrosa. Lo peligroso es que si se están expandiendo de tal manera, lo más seguro es que se pueden reventar. Por eso es bien buena idea ponerle unas mangueras de silicón. Pero ojo, gordo, estas tienen que ser de buena marca y que estén bien hechas. Porque hay muchísimas mangueras del AliExpress y del Temu y del Mercado Libre que esas pinches chingaderas para lo único que te las venden es para que tu motor se vea todo con colorcitos.
Y con el mismo tema, me voy a ir a las abrazaderas. Necesitas unas abrazaderas buenas. Porque en serio, si tú utilizas las abrazaderas más chafas, más pedorras que te encuentres, y las comparas con unas abrazaderas de buena marca y que estén bien fabricadas, la abrazadera buena puede aguantar hasta el doble de fuerza, mientras que la otra se te va a venir reventando. Entonces, si vas a hacer el upgrade a mangueras de silicón, asegúrate de poner unas abrazaderas buenas. Si no quieres hacer el upgrade de mangueras de silicón y tuviste algún rollo con alguna manguera, pon las originales, son las más bueneronas, pero asegúrate que la abrazadera sí sea muy buena. Otra opción que también te ayuda mucho, si ya hiciste el cambio de mangueras y el cambio de abrazaderas, es que puedes cambiar el tapón por un tapón de más alta presión. Esto va a hacer que tu sistema pueda estar trabajando a presiones más altas y a temperaturas más altas antes de que ese refrigerante empiece a hervir. Por lo cual, tú vas a poder trabajar tu motor en temperaturas más calientes de manera segura. Aquí el tema es que, como te digo, le estás aumentando las libras a todo el sistema, entonces tienes que asegurarte que todo el sistema esté en excelentes condiciones para que no le afecte ese extra de temperatura. Y la siguiente, y una de las que todos hacen primero, es cambiar el radiador. Tú puedes ver un radiador de aluminio hermoso de eBay, soldadura TIG casi perfecta, que está a muy buen precio, y creer que va a ser buena idea, sobre todo cuando lo comparas con un radiador muy parecido, de las mismas medidas, pero es de una marca más reconocida y vale casi el triple. Bueno, aquí te voy a decir una cosa. Tú vas a obtener lo que pagas. Porque sí, gordo, sí los vale el pagar un poco más por un radiador más bueno. Y es que agarra la onda. Las marcas que se dedican a hacer radiadores de manera seria le meten muchísima tecnología a su radiador. No es solo estética y no es solo que esté bonito. Desde la tecnología que tienen en los panales para asegurar que el intercambio de temperatura sea mucho más grande, hasta la tecnología que tienen en los tanques, que lo que hacen es que el agua circule de una manera direccional en vez de que solo circule de arriba para abajo, y a veces tienes un lado del radiador caliente y el otro lado del radiador frío. Hasta la calidad con la que diseñan las conexiones, los tapones y las soldaduras. Te prometo que invertir en un radiador de buena marca vale muchísimo, muchísimo la pena. Por eso, si se te hace buena idea irte por uno más barato, piénsala 2 veces, gordo. Y conste, yo ya te dije. Y el siguiente mod es otra cochinada que me ha tocado ver muchísimo y también es un mito, que es, te tienes que asegurar que tengas el correcto flujo de aire. Porque te lo prometo, me ha tocado ver muchísimos proyectos que llega el carro con el motorzazo, con el radiadorzazo y un pinche ventilador nomás ahí puesto atrás hacia la nada. Tienes que asegurarte que ese ventilador esté jalando el aire de manera correcta para poder enfriar el radiador. Y aquí la cosa más común que he visto es que le quitan las tolvas. No importa si traigas ventilador mecánico o si traigas un ventilador eléctrico, no le ponen las tolvas necesarias al radiador para asegurar que ese aire venga solo de la parte de enfrente. Ahora, otro punto, no se aseguran de cerrar todas las partes para asegurar que ese aire lo agarres de la parte de afuera, porque también puedes estar reciclando el aire de la bahía del motor, cosa que no va a ser aire tan frío y por eso vas a ocasionar que tu eficiente de enfriamiento baje. Entonces, por favor, gordo, esta es una de las cosas que afectan mucho el cómo funciona de tu sistema. Cuando le pongas un ventilador, asegúrate de que tenga la capacidad de mover el suficiente volumen de aire para enfriar a tu carro y asegúrate de que tenga las tolvas necesarias para tomar aire solamente de afuera, porque si el aire se empieza a reciclar, te prometo que tu carro se va a recalentar. Ah, chinga, un verso sin esfuerzo. Y por último, y esta es una bien importante para los temas de los carros de carreras, es utilizar un buen enfriador de aceite. Y aquí hay muchos carros de alto rendimiento que ya vienen con un enfriador de aceite de motor. En este caso puedes intentar hacer una mejora para que tu enfriador de aceite sea más grande o tenga más capacidad, o en el caso de la mayoría de los carros no vienen con un enfriador de aceite de motor, por lo cual puedes conseguir un kit específico para tu motor y tu plataforma de un enfriador de aceite de motor. Generalmente estos constan de un bypass que va
justo arriba del filtro de aceite y va a hacer que de ahí puedas tomar aceite de alta presión, mandarlo hacia un radiador o un enfriador y luego regresarlo otra vez al sistema que se filtre. Esto le va a ayudar muchísimo a tu motor porque le das otra manera de que se enfríe, no solamente del agua. Porque sí, en serio, el trabajo del aceite es lubricar, pero también es asegurarse que el motor trabaje a su temperatura correcta. Y por eso, si compras un kit, trata de que sea un kit bueno y que este kit venga con termostato. Porque sí, hay termostato para sistema de enfriamiento de aceite. Lógicamente son los más caros, son los más fresones. Que lo más seguro es que si tu carro ya traía enfriador de aceite original, ya va a traer un termostato de aceite. Pero en serio, esta es una muy buena forma de ayudarle a bajar la temperatura y que así puedas traer tu motor al 100 por mucho más tiempo. Y ahora sí, gordo, con todo esto que te dije, si sigues mis consejos y mis recetas, tu carro va a poder pasar por el mismísimo Valle de la Muerte hecho madre sin que te tengas que preocupar porque se te va a calentar. Si no sabes qué es el Valle de la Muerte, no es nada acá curioso, es en serio, ve a buscarlo. Y lamentablemente ya te vi en los comentarios defendiendo a los radiadores chinos, defendiendo a los ventiladores de Temu y defendiendo a las mangueras de silicón del AliExpress. Y defendiendo a tu compa, el que cobra más barato y siempre le quita los termostatos a los carros sin ningún problema. Pero bueno, como yo siempre digo en el Face, soy responsable de lo que digo, no de lo que entiendas o hasta de lo que no entiendas, güey, ya es tu pedo. Si te gustó, ya sabes, déjame un like, haz un comentario y comparte este video, acuérdate que es gratis, güey.